Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto, con mucho entusiasmo, con mucha alegría y mucha esperanza de que el próximo domingo sea una gran fiesta y una gran celebración democrática. El próximo domingo 2 de junio es el día de la jornada electoral más importante de la historia reciente de México. Antes de entrar en materia de qué es lo que se va a votar y cómo se va a votar, dónde y quiénes protagonizan estos comicios, me gustaría compartir con ustedes un par de comentarios. Antes que nada, quisiera exhortarlos a que todos salgamos a votar, que lo hagamos de manera masiva, porque este domingo el futuro de nuestro país literalmente está en nuestras manos. Ahora sí, nos toca a nosotros. En México tuvieron que pasar más de 2 siglos de vida independiente, alrededor de 70 años de que las mujeres consiguiéramos el derecho a votar y a ser votadas. Y para que por primera vez en nuestra historia una mujer llegara a la presidencia de la República, porque lo que es prácticamente un hecho es que a partir del 3 de junio, Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera presidenta electa mujer en México. Tanto Xóchitl Gálvez como Claudia Sheinbaum tienen un perfil muy distinto al que han tenido los presidentes de México hasta ahora. Científicas, institucionales, en apariencia moderadas, ambas distintas, cada una a su manera, representan sin duda una renovación generacional necesaria en el horizonte político. A diferencia del presidente López Obrador, su antecesor directo, quien militó en el PRI y quien conserva estas formas e ideas políticas muy ancladas en el siglo XX, Claudia Sheinbaum, a diferencia de López Obrador, es una científica y académica que se formó en el activismo estudiantil, quien se incorporó a principios del siglo XXI al PRD y al gobierno López Obradorista en la Ciudad de México, y quien se inició en la política cuando la oposición ya había conseguido abrirse el camino por la vía electoral. En apariencia, Claudia Sheinbaum no gobernará con su personalidad ni con sus ocurrencias, sino con el manejo de las instituciones y de la administración pública. Y del otro lado, a diferencia de todos los presidentes panistas y priistas que la antecedieron, Xóchitl Gálvez es una mujer que sin duda comenzó desde abajo y que además ha remado a contracorriente. Ella nació en Tepatepec, en Hidalgo. Durante su niñez padeció la escasez y también la violencia dentro de su núcleo familiar. Estudió ingeniería en computación en la UNAM y antes de entrar a la política triunfó como empresaria del ramo tecnológico y tiene una larga carrera en la administración pública, pero aunque ha sido cercana a Acción Nacional, sin duda es una ciudadana que no milita en ningún partido político y que ha hecho un esfuerzo por distanciarse de los políticos tradicionales. Tiene sus propias formas, sus propios estilos. En otras palabras, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum hicieron su carrera cuando nuestro país ya había conseguido, sin duda, la alternancia democrática. Son dos mujeres del siglo XXI, con los hábitos y las preocupaciones del presente, pero también del futuro, no del pasado. Sin importar quién gane, hay grandes esperanzas de una renovación y de gran calado en el sistema político mexicano. Pero además de todo esto, en estas elecciones están en juego, como muy pocas veces, dos proyectos de nación. Son dos visiones de lo que ha sido el presente y de lo que
será el futuro de México. Por un lado, este movimiento, hoy encabezado por Claudia Sheinbaum, busca darle continuidad al proyecto López Obradorista, que se ha caracterizado por el hartazgo que los partidos tradicionales han provocado y por rechazar las políticas implementadas entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI, a las que califican de neoliberales y de corruptas. Morena le habla, sobre todo, a las clases bajas de nuestro país. Ha impulsado numerosos programas sociales, pero ha debilitado a las instituciones del Estado mexicano. Por otro lado, Xóchitl Gálvez y su proyecto se caracterizan sobre todo por oponerse a las ideas y a las formas políticas de la llamada Cuarta Transformación, que a ratos parecen más cercanas a la vieja política, más cercanas al populismo que a la auténtica democracia. Sin embargo, Xóchitl también ha intentado desmarcarse del PRI, del PAN y del PRD, los partidos que la respaldan y que la llevan a su candidatura y que para millones de mexicanos, también hay que decirlo, se convirtieron en el símbolo de ineficacia y de corrupción. Y Movimiento Ciudadano y su candidato Jorge Álvarez Maínez intentan ser una tercera vía democrática para los sectores, sobre todo los jóvenes de la población. Sin embargo, hay dudas de si MC, pese a algunos triunfos estatales importantes, sin duda, tiene hoy por hoy la fuerza política para aspirar a ganar estas elecciones presidenciales. Entre los más de 20,000 cargos a renovar, también están en juego las gubernaturas de 9 estados, en los cuales se espera, en algunos de ellos, una elección muy cerrada, más cerrada de lo que se creía al iniciar el proceso electoral. Todos los ojos están puestos en la Ciudad de México, que ha sido por los últimos 27 años gobernada por la izquierda ligada a López Obrador, y que el domingo, de la mano de Santiago Taboada, puede pasar a ser gobernada por la coalición opositora. Es, como podemos ver, mucho y muy importante lo que está en juego. Así es que yo los invito a que este próximo domingo todas y todos salgamos a votar. Esta noche respetemos de manera democrática los resultados de las elecciones. Insisto, son muchas las cosas que no funcionan en nuestro país, es mucho lo que hemos sufrido, lo que hemos padecido, pero para empezar a arreglarlas es indispensable participar. Votar libremente es combatir a todos los políticos ineficaces. Votar libremente es callarle la boca a funcionarios corruptos que pretenden comprar tu decisión. Votar libremente es una manera de responderle también al crimen organizado, que busca silenciar a la ciudadanía con violencia y con miedo. Votar, votar es defender una larga lucha por una auténtica democracia, esta lucha en la que muchos han dejado la vida. Votar es hablar, es dialogar, en lugar de callar y de gritar. Votar, votar es demostrar que pese a la desesperanza, las y los mexicanos seguimos creyendo en nosotros mismos. Votar significa saber que somos mucho más que toda una clase política. Y a partir del lunes, unamos fuerzas para gobernar juntos quienes resulten triunfadores y nosotros, los ciudadanos, y para construir de la mano el país que verdaderamente queremos, necesitamos y merecemos. Yo soy Adela Micha.